Confió él en Yahvé, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. El rey Ezequías es mencionado varias veces en la Biblia, tanto en el libro de los Reyes como en el libro de Crónicas, e incluso es mencionado en los libros de los profetas como Isaías y Miqueas. Según estas fuentes, el rey Ezequías fue un rey piadoso que realizó varias reformas religiosas y políticas. Fortaleció la defensa de Jerusalén y resistió el asedio del poderoso imperio asirio. Pero ¿cómo podemos saber si estas historias bíblicas son históricas? ¿Qué evidencias tenemos de la existencia del rey Ezequías fuera de los relatos bíblicos? Pues hoy quiero platicarte de una de ellas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y hoy les voy a hablar de un interesante hallazgo arqueológico que nos revela más sobre la vida del rey Ezequías y de su reinado. En el año 2015, la respetada arqueóloga Eliad Mazar dio a conocer lo que, según sus palabras, era el hallazgo más importante de toda su carrera. Se trata de una bula que contiene la inscripción del rey Ezequías. El rey Ezequías gobernó el reino de Judá alrededor del 715 a 686 antes de nuestra era. Durante su reinado fue invadido por el ascendente imperio asirio. La capital, Jerusalén, fue sitiada por el ejército de Sennacherib. El rey también es mencionado en los anales de Sennacherib. La bula fue descubierta en el año 2009 durante las excavaciones realizadas en Ofel, donde al parecer hubo un edificio que era parte de una serie de estructuras que también incluyó una puerta de entrada y torres. Este fue construido en la segunda mitad del siglo X antes de nuestra era, que sería la época de Salomón. Esta zona está al sur del Monte del Templo, en Jerusalén, donde se encontraba el barrio real del primer periodo del templo. Se trata de una impresión del sello del rey Ezequías. Ese es un punto importante de aclarar, ya que no se trata del sello en sí, sino de la impresión de una pequeña pieza de arcilla. O sea, una bula. Esta bula se usaba para sellar un documento escrito o un papiro, que probablemente era algún tipo de carta o un documento real. Al principio fue catalogada y colocada en un armario, después de que una primera inspección no lograra establecer su identidad. En la Biblia leemos sobre el reinado de Ezequías lo siguiente: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos, para los ganados también. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. De acuerdo a la arqueóloga Eliad Mazar, esta bula podría certificar lo que acabamos de leer en la Biblia, ya que, como te comenté, esta bula era para certificar propiedades. De hecho, se han encontrado varias bulas del rey de Ezequías, incluso muchos jarrones que le llaman con las bulas o los sellos de Lamelec, que son para el rey y de otros reyes también, donde se certificaba que dicho recipiente contenía algo que era especial para el rey. Entonces, esta bula podría certificar parte de este relato bíblico. Era como una especie de firma también. La bula mide 9.7 por 8.6 milímetros. La impresión ovalada se imprime unos 3 milímetros de espesor en el pedazo de la arcilla inscrita. En total mide 13 por 12 milímetros. Alrededor de la impresión hay una hendidura que dejó el marco del anillo en el que se creó el sello. La impresión de las fibras que se preservó en su anverso sugiere que el sello cerró un documento firmado por el mismísimo rey. La parte de atrás de la pieza de barro tenía marcas de cuerdas finas que se utilizaron para atar dicho documento de papiro. Es decir que, al parecer, esta bula podría ser efectivamente la firma directa del rey Ezequías.
En ella se puede leer una inscripción en una escritura paleohebrea que dice así: le pertenece a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Aunque ya se conocen sellos impresos con el nombre del rey Ezequías aparecidos en mercados de antigüedades y en otras colecciones desde mediados de la década de los 90, algunos con un símbolo del escarabajo alado y otros también con el sol alado, esta es la primera vez que el sello impreso de un rey israelita o de Judá sale a la luz en una excavación arqueológica, dijo Eliad Mazar. Una de las cosas que más llama la atención en esta bula es la iconografía que encontramos en ella, ya que tiene un símbolo muy especial que aparece debajo del nombre del rey, que es el sol alado. Además está flanqueado por dos ankh, que son este símbolo o la llave de la vida de acuerdo al Antiguo Egipto. El sol alado era un símbolo muy común en el Antiguo Egipto y en el Antiguo Cercano Oriente, y representaba la protección y el poder divino. ¿Por qué el rey Ezequías usaría este símbolo en su sello si se supone que era un rey monoteísta fiel al Dios de Israel? No lo sé, tú dime. Los expertos han sugerido varias posibles explicaciones para este misterio. Algunos sugieren que estas imágenes eran una forma de mostrar la influencia que ejercía Egipto sobre Judá y también mostrar una forma de alianza con Egipto, ya que este era un aliado potencial contra el imperio asirio. En el libro de los Reyes leemos sobre la caída del reino de Israel y cómo Asiria se levanta como un imperio amenazante contra Judá. Bien pudo Ezequías considerar a Egipto como un gran aliado ante este peligro que se avecinaba y quizá quiso congraciarse con él implementando un poco de su iconografía en la corte real. Otros opinan que este símbolo en realidad es una reminiscencia de una etapa anterior en la religión israelita, cuando se adoraba al sol como una manifestación de Dios o como un Dios aparte de Yahvé. Pero esto pondría en serias dudas el relato bíblico como un reformador de la religión de Judá. ¿Será que acaso mintieron o ocultaron algo? Y otros postulan que en realidad este símbolo representaba la confianza de Ezequías en el Dios de Israel, que ya para este tiempo era visto como el creador y señor del sol. De hecho, existe una tesis muy interesante de Benjamin Stanhope que a su vez se basa en una hipótesis del erudito Mikey Tuke, donde se analiza la iconografía de varios sellos descubiertos no solo en Israel, sino en todo el Levante, donde se puede ver que la influencia egipcia aún estaba presente, pero que ya no representaba lo que representó en su momento original. Es decir, que aunque se utilizaban símbolos egipcios, estos ya habían cambiado de significado para ellos. Si esta tesis está en lo correcto, el sol alado en realidad ya representaba a Yahvé y este símbolo quería reflejar la confianza del rey Ezequías en Yahvé para protegerlo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. En la descripción de este video te voy a dejar aquí abajo la tesis para que tú le des una revisada. Según la arqueóloga Eliad Mazar, los símbolos en la impresión del sello de Ofel sugieren que se hicieron al final de la vida del rey, cuando tanto la autoridad administrativa real y los símbolos personales del rey cambiaron desde el escarabajo alado al del sol alado, un motivo que proclamaba la protección de Dios, que dio al régimen su legitimidad y poder. Según ella, este cambio muy probablemente refleja tanto la influencia asiria como el deseo de Ezequías por enfatizar su soberanía política. El símbolo fue personalizado para Ezequías. En la modificación presenta un sol con alas hacia abajo y un símbolo de la vida en el extremo de cada ala. Esta adición especial del símbolo de la vida puede apoyar la hipótesis de que el cambio en el sello real se hizo al final de la vida de Ezequías, después de que él se recuperó de una seria enfermedad, como lo leemos en el relato de la Biblia. Sea cual sea el significado de estos símbolos, lo cierto es que este nos aporta una prueba irrefutable sobre la existencia y la autoridad del rey Ezequías. Y también nos da una idea de cómo era su sello real y la escritura en ese tiempo. Además nos ayuda a entender mejor el contexto histórico y cultural en el que vivió el rey. Pero, ¿tú qué piensas al respecto?
¿Cuál de las explicaciones para la iconografía te parece más sensata? Ya sabes que me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Si te gustó este video, recuerda dejar tu like y si no te has suscrito, recuerda también suscribirte. Gracias nuevamente por haberme acompañado en este canal. Nos vemos pronto. Shalom.